nueva tecnología de bipedestación en Colombia. Equipo que permite ponerse de pie a las personas con reducción de movilidad, funcionamiento electrónico, soportes de estabilización, diseño y fabricación a sus necesidades, garantía de mejora de calidad de vida. Contáctanos, tecnología a bajo costo económico. Transformando vidas, reviviendo emociones perdidas. Transportes Especiales ACAR. Confianza en la vía con sentido social. ACOGA, generadora de compromiso y confianza, promoviendo la inclusión, la integración, liderazgo y la participación del clúster de la gastronomía, la cultura y el turismo. ACOGA, Asociación Colombiana de Gastronomía. En momentos de relax, en los trascendentales, cuando arriesgaste dar ese primer paso. Calzado Rómulo, Rómulus y Cruz Verde es calidad y confort para todos tus momentos. Calzado Rómulo, orgullosamente calzando a Colombia. Amables televidentes, se los saluda José Alberto Tejada Echeverry, presentándoles el programa institucional del Canal 2 informativo Nuestra Gente. Hoy estoy acompañado en el estudio por los señores Alexander Micolta, quien es el presidente de la Cámara de Comercio de Buenaventura. Es un empresario muy reconocido en la región y particularmente en Buenaventura, es oriundo de Buenaventura y desde hace 5 años. 6 años. 6 años está al frente de la Cámara de Comercio de Buenaventura, velando por los intereses del puerto, de la ciudad y obviamente de la economía regional. Y también está con nosotros Humberto Fernández, quien es el vicepresidente del Gremio de Empresarios Vallecocanos Grupo Multisectorial. A los dos los saludo y les agradezco haber aceptado la invitación al programa. Buenos días. Buenos días, José Alberto, Humberto y todos los televidentes. Gracias por darnos este espacio, esta oportunidad de dirigirnos a los vallecaucanos, a los caleños, y seguro que va a ser muy productivo esta charla, este conversatorio. Buenos días, Alexander, buenos días, José Alberto, y gracias por estar en este panel. Muy bien. Buenaventura es una ciudad que genera muchas inquietudes en la sociedad colombiana, desde lo económico, desde lo social y desde lo geográfico. Es definitivamente la ciudad capital del Pacífico colombiano, pero no tiene la institucionalidad suficiente, robusta, capaz de responder a ese desafío geográfico que tiene por ser la antena del Pacífico en Colombia. Por otra parte, es la ciudad puerto de Colombia por excelencia. Tiene un puerto por el que se mueve más del 60% del mercado exterior de Colombia. El 60% de las exportaciones colombianas pasan por allí. Y de hecho, tiene el gran desafío de que es la ciudad que está mirando al Pacífico, que es la ruta marítima del siglo XXI. Mirando de frente al Asia, frente al sur del África por la parte oriental, nos encontramos a una Buenaventura pegada a la costa pacífica, dispuesta a entrar en esas rutas, en las nuevas rutas que el Eurasal, las rutas del Pacífico y de Asia van a ser determinantes en la economía del siglo XXI. Pero es una ciudad que tiene muchos contrastes.
un puerto que mueve más de 1 millón de contenedores al año, según el último dato del año 2017, pero una ciudad que tiene el 80% de gentes en pobreza, que tiene al 80% de la población con agua 6 u 8 horas diarias si les va bien, y que no tiene en muchos sectores de la ciudad alcantarillado, que no tiene un servicio de salud adecuado, que no tiene un servicio de energía adecuado y que tiene un enorme problema de inseguridad, porque allí se han aposentado las bandas criminales, hay mucho problema de delincuencia que afecta terriblemente el futuro de los habitantes de esta ciudad, que es la segunda más poblada del Valle, tiene más de 410.000 habitantes en este momento. Por eso hemos invitado a Alexander Micolta. Las cámaras de comercio se supone que para el común de las gentes son cámaras de comerciantes, gentes que solo piensan en negocios, pero eso no es tan cierto. Las cámaras de comercio se convierten en un termómetro que miden el estado de la ciudad, el tejido social, el tejido económico, el tejido de amoblamiento urbano, el tejido de la institucionalidad, el tejido de la seguridad. Por estas razones, el gremio, Grupo Multisectorial y el Canal 2 hemos invitado a Alexander Micolta para pedirle que nos ponga al tanto cómo está Buenaventura, cuáles son los desafíos, cuáles son las propuestas que hay. En el gremio, usted lo sabe perfectamente, tenemos un dirigente, Andrés Echeverri, el dueño del Hotel Torre de Cali, que hace muchos años él viene predicando que Buenaventura debiera ser la capital del departamento para obligar al gobernador o gobernadora y a su equipo de gobierno a sesionar desde allá, para volcar los ojos de la dirigencia vallecaucana al puerto, puesto que el puerto solo nos interesa cuando se presentan casos de noticias. Bueno, José Alberto, usted ha resumido bastante bien lo que es Buenaventura. Hoy Buenaventura creo que está en otra perspectiva, es decir, en un proceso de cambio. Desde el 2014 que hubo una intervención del gobierno nacional y en el cual se estableció una estrategia por parte de la Presidencia de la República, y adicionado a lo que vivimos el año pasado con el paro cívico, Buenaventura es otra. Y así lo hemos entendido desde la localidad, así lo hemos venido compartiendo y hoy lo comparto a través de este medio. Buenaventura es otra. Buenaventura hoy tiene hoja de ruta que no lo tenía hace unos 5 o 6 años. Hoy tiene en el marco del acuerdo del paro cívico una ley sancionada el año pasado en diciembre por el señor Presidente de la República, la ley 1872, que establece la creación de un fondo especial para Buenaventura que va a garantizar trabajar en un plan de desarrollo integral a 10 años con una financiación promedio anual de más del 1.3 billones de pesos, donde ya hoy para estos 2 primeros años a partir de este gobierno que va a iniciar y con el que se va, tiene 1.6 billones garantizados. Es una Buenaventura que hoy nos está llevando a repensarse, a reinventarse, y creo que vamos por un camino lento. Uno quisiera ir más rápido, va lento, pero va por un camino que tiene y establece hoja de ruta. Tenemos un plan 2050, tenemos la formulación de un plan de ordenamiento territorial moderno. Es el único territorio en el Valle de más de 300, casi 600 municipios que hoy están adelantando un plan de ordenamiento territorial que está siendo financiado 100% por el Gobierno Nacional a través del Departamento de Planeación Nacional, y eso pues garantiza en esas afugias financieras que tengamos esta posibilidad de abarcar un gran plan de ordenamiento territorial. Eso va a legitimar lo que hicimos con el Buenaventura 2050, liderado desde el año 2014 por el Gobierno Nacional y con el acompañamiento de instituciones. Un plan maestro que debió iniciar en el 2015, viene retrasado, pero es un documento flexible
frente a lo que se trazó para que fuese Buenaventura en el 2050 esa verdadera capital de la Alianza Pacífico, del litoral pacífico. Hay grandes desafíos, hay grandes retos. Usted ha mencionado uno en particular, que es la institucionalidad, y esa institucional local, pero quiero también recordarle que no somos un distrito especial, portuario, industrial, biodiverso y ecoturístico, que no hemos hecho la tarea como establece la ley 1617 del 2013. Ahí hay una gran responsabilidad de la localidad, hablando del Ejecutivo, del alcalde, del Consejo Distrital, pero también del Gobierno Nacional, también de la ciudadanía, porque lo que permite el marco del Distrito Especial es una autonomía, y ahí frente a lo que usted planteaba, que fuésemos la capital del departamento, pues hoy Buenaventura tiene esa autonomía de poder gestionar ante el Gobierno Nacional recursos, proyectos, planes, programas, pero insisto, no hemos hecho la tarea y ahí estamos rezagados. Es un compromiso ahora en el marco de la formulación del plan de ordenamiento poder abordar lo que ha quedado pendiente, que es una gran mayoría de la ley 1617, y tenemos expectativas con el acuerdo del paro cívico y con el nuevo Gobierno Nacional, pues que Buenaventura definitivamente dé los pasos hacia ese déficit que usted mencionaba, del tema de acueducto, del tema del alcantarillado. Quiero decirle también, mire, hoy tenemos un plan maestro de acueductos, que hace 5 años, 3 años no lo teníamos, con todas estas deficiencias, con toda esta población que se ha establecido en las zonas de baja mar, que complica aún más la situación perdón, del tema de acueducto y alcantarillado. Ya tenemos un plan maestro de acueductos, se vienen invirtiendo más de 70.000 millones en 7 obras prioritarias para lograr, con lo que usted mencionaba también, del promedio de agua que llega a nuestros grifos, a nuestras casas, poder llegar hacia el 2019, o sea, el próximo año, a tener 18 horas promedio día, para que completar 35 horas de aquí al 2021, para que Buenaventura tenga agua 24 horas. Es un compromiso del gobierno, e inclusive ahí hay que reconocer lo que está haciendo la Gobernación del Valle, está cazando recursos para ese plan maestro de acueducto, que no solamente está abordando el tema urbano, sino que está abordando los primeros centros poblacionales de la zona urbana. Y hoy estamos casi finalizando el plan maestro de alcantarillado, que es un tema más complejo que el plan de acueducto. Con la venia de Humberto, le quiero pedir solamente que nos precise lo siguiente. Bueno, usted es dirigente gremial, usted es un dirigente empresarial. Buenaventura es una ciudad-puerto. La economía mundial, la historia económica mundial nos ha enseñado que en Europa, en Estados Unidos, en Asia, las ciudades-puerto son las ciudades más desarrolladas en cada uno de los países. Pero aquí es una paradoja. Tenemos un puerto que tiene una capacidad competitiva cada vez más creciente, pero una ciudad que es no del tercer mundo, es como el quinto mundo. Bueno, perdón, en ese orden de ideas que dice José Alberto, pues siendo Buenaventura la segunda ciudad del departamento del Valle, y a nosotros como empresarios sí nos preocupa que se hizo un gran esfuerzo, digamos que desde el punto de vista político, para otorgarle a Buenaventura ser distrito especial. Y hay una serie de convenios. Entonces yo sí me gustaría, Alexander, que nos comentaras cuál es la razón por la cual no se ha visto ningún efecto. Eso ya hace varios años. Me acuerdo que en 2013 sí, hubo un acto aquí especial. Estuvo Heriberto Sanabria, y hubo un acto especial en la sociedad portuaria donde estuvo todo el estamento político empresarial invitado, estuvimos allí y decimos que bueno, porque Buenaventura, con tantos años que hemos visto pobreza, desatención del gobierno, etcétera, etcétera, y esto va a cambiar. Pero entonces, ¿qué ha pasado? Porque es que ser distrito especial de Buenaventura, ¿le ha servido o no le ha servido? ¿Y por qué no se ve nada? Como lo decía anteriormente, hay responsabilidades y creo que todos nos debemos incluir. La administración distrital, la comunidad, nosotros, los entes gremiales, Cámara de Comercio, el mismo departamento.
el gobierno nacional. Aquí hay responsabilidades de parte y parte, pero hay una en especial, que es la institucionalidad local, que es la administración distrital. Nosotros en el 2013, en febrero del 2013, fuimos elevados a esa autonomía como distrito especial. Veníamos desde el 2007, ya en un acto legislativo en la Constitución Nacional, que ya nos indicaba que éramos distrito, faltaba la reglamentación y se dio a través de esa ley. Nosotros, hablando de los empresarios, de los gremios, hicimos un gran esfuerzo de analizar la ley artículo por artículo y establecer una hoja de ruta, unos responsables y bien definido cuáles eran las tareas, tanto de la localidad, ente territorial, del consejo, y en acto público se lo entregamos al anterior alcalde Bartolo Valencia y al presidente del consejo en ese momento. Entregamos ese documento con conclusiones y recomendaciones, e incluidas, por ejemplo, una en especial que nos interesaba y nos interesa mucho: los terrenos de la antigua zona franca, más de 30 hectáreas que son improductivas y que serían un instrumento para generar empleo, para generar una mayor dinámica e inclusive valor agregado a la carga que se moviliza por Buenaventura. Y en esa ley quedó una equivocación y establecíamos 6 recomendaciones especiales, cualquiera de esas vías jurídicas para que el gobierno local interpusiera ante el gobierno nacional. Entonces la responsabilidad viene de todos. Solamente en qué se ha avanzado: en establecerle las localidades como lo dice la ley, en establecer un ente territorial desde el punto de vista medioambiental, que es la entidad pública ambiental, que establece que la responsabilidad ambiental en la zona urbana es de esa nueva institucionalidad. De resto, no se ha hecho mayor cosa. Se contrató por parte de la administración distrital una consultoría con el Instituto de Prospectiva de la Universidad del Valle para que avanzara en esa hoja de ruta. Usted me pregunta hoy dónde es ese estudio, yo no lo conozco. Cuando llegó esta nueva administración hubo discusiones, inclusive con la gobernadora, porque estaba pidiendo ese informe con el director de la universidad, el rector, el doctor Varela. No lo conocemos. Entonces hay responsabilidades de parte y parte, pero indudablemente hemos hecho un esfuerzo desde lo privado para que se implementara y no se ha dado posible. Y si no hay esa responsabilidad del ente territorial y no se acompaña, por ejemplo, de las responsabilidades que tiene el gobierno nacional a través del Ministerio del Interior, porque la categoría de portuario e industrial establece unas reglamentaciones que vienen del orden nacional, ni siquiera del orden local, y eso no se abordó. Por lo tanto, es un instrumento que se tiene, que no lo hemos sabido aprovechar lamentablemente, así como Buenaventura no aprovechó lo que fue la ley 677 del 2001, ley de zonas económicas especiales de exportación, pero que no aprovechó porque también el Estado después del 2001 solamente la reglamentó en el 2014 y con unas grandes exigencias que hoy un empresario en ninguna de las 4 zonas del país ha tomado la decisión de ir por esos beneficios que tiene la ley de zonas económicas especiales de exportación. Entonces aquí si no hay dirigencia, no hay liderazgo, y no es que me escude o saque excusas desde lo gremial, pero es importante el liderazgo del ente territorial, la alcaldía, sus políticos, porque aquí tampoco no debemos de desconocer que este país, y usted lo preguntaba, ¿por qué Buenaventura siendo puerto es lo que es hoy en esa paradoja? Yo creo que son por las decisiones que se toman en el centralismo. Y eso lo venimos hablando, hay leyes que se establecieron para la descentralización, pero eso no ha funcionado. Y en Buenaventura no es la excepción. Y que es un centralismo que se reproduce por propiedad transitiva. Bogotá a las regiones y en la misma región de Cali, por ejemplo, hacia la periferia. Tal cual. Seguimos siendo centrales. Y quiero hacerle el siguiente planteamiento. Hace 25 años existía Colpuertos. En 1993 se acabó, se privatizó Colpuertos. Colpuertos tenía 10.000 trabajadores aproximadamente cuando fue privatizada. Y la media a pesos, llamémoslo de hoy, era que un trabajador de Colpuertos ganaba 3 salarios mínimos largos, más o menos 2 millones de pesos. ¿Sí? De 10.000 trabajadores, la sociedad portuaria terminó con 4.000 trabajadores, que se ganan en promedio un salario mínimo, más algunas horas extras o bonificaciones.
¿Esto qué significa? Por un lado, bajó terriblemente la cantidad de gente ocupada, pero por el otro, bajó terriblemente el monto del ingreso que recibe la gente ocupada. ¿Hasta dónde esa situación ha acabado de agravar la dinámica económica de este territorio que ha sido manoseado por todo el mundo, por los propios y por los ajenos? ¿Y qué puede hacer la Cámara de Comercio, doctor Micolta? Porque usted no es el alcalde, la Junta Directiva de la Cámara no es el Consejo Municipal, pero ustedes son definitivamente un referente institucional muy importante tanto para los empresarios como para los ciudadanos. Usted tiene toda la razón, me ha dado, siempre lo sintetiza muy bien, José. ¿Qué ha pasado? Adicionalmente a ello, si le sumamos, por ejemplo, el declive de lo que fue el sector pesquero y el sector maderero, que también en otrora fueron muy importantes en esta dinámica de empleabilidad, pues llevaron a esa crisis de Buenaventura. Entró el narcotráfico también en esa lamentable situación y es la violencia que se ha venido, más este desempleo, violencia que se ha incrementando y toda esta alta tasa de desempleo. ¿Qué hemos venido haciendo? Buscando reactivar estos sectores económicos, buscar generar valor agregado a la carga, porque si es cierto que disminuyó la mano de obra empleada en la sociedad portuaria, hoy se han creado 4 terminales más. Pero la carga sigue incrementándose, pero no le generamos valor agregado a la carga. ¿Qué es lo que hemos planteado cuando se estableció la ley 677 en el 2001? Y sí, era un instrumento para atraer inversión, para exportación. No teníamos áreas o plataformas urbanas, urbanizadas, para poder que ese empresario pudiese aprovechar el beneficio, por ejemplo, del impuesto de renta que establecía la ley 677. Comenzamos a trabajar en la primera plataforma, y lo digo porque yo estaba en el 2000 al 2005 trabajando en la Cámara de Comercio, y llegué cuando terminó lo de un paro cívico del año 99 y se estableció también un memorial de temas y donde siempre lo que se buscaba era cómo generamos empleo. Ahí fue con el gobierno Pastrana se estableció el instrumento de la 677, Ley de Zonas Económicas. Pero se dijo, tenemos el instrumento, no tenemos la zona. Comenzamos a trabajar en la estructuración de una plataforma exportadora y de ahí viene lo que hoy es el complejo de actividades económicas CAED, que ustedes creo que han escuchado, que este gobierno le ha dado mucha importancia. Pero que ya lleva 4 años hablándose de él. Pero yo quiero decirle, pero llevamos desde el 2003, se entregó el estudio en el 2005, 2006, al gobierno del médico Saulo Quiñones. Estuvimos viendo los modelos de desarrollo de las zonas económicas, de las zonas de actividades logísticas, de los parques industriales y se estableció el CAED. Lamentablemente, yo fui el representante técnico de la Cámara de Comercio en ese trabajo que lo financió el gobierno español. Iba a ser en ese momento la primera plataforma logística en el país. Lamentablemente, yo en ese momento salí de la Cámara y no quiere decir que por eso entonces el proyecto no avanzó, pero ¿qué pasó? Nuestra recomendación siempre fue, señor alcalde, deje que este proyecto lo maneje el ente cameral y que no lo maneje respetuosamente el ente territorial. No se hizo y ese proyecto del CAED que establecía en ese momento 400 hectáreas para desarrollo industrial, manufacturero, logístico, valor agregado, de logística especializada, no se llevó. ¿Y eso qué fue lo que hizo que en el 2012, cuando yo llego a la Cámara de Comercio y tengo la fortuna de hablar con Catalina Crein, que era la alta comisionada presidencial para los temas de competitividad, y le propuse revivir el CAED, el complejo de actividades económicas? Me escuchó, me llevó a presidencia, coincidencialmente, o creo que diría uno que las coincidencias no existen, pero nos fuimos a presidencia, le planteamos al presidente Santos. El presidente Santos acaba de llegar de la China,
de la China, y usted ahorita lo hablaba con el tema del Asia, de la economía del siglo XXI, y el presidente dijo, Catalina, adelante con ese proyecto. Revisémoslo, lo que haya que actualizar se actualiza, pero saquemos adelante este complejo porque lo requiere el país y lo requiere Buenaventura para generar empleo y una dinámica empresarial diferente al tema portuario y a toda la crisis que se tenía en ese momento. Y lo logramos, entre comillas, en el último gobierno de Santos, de llevarlo al plan de desarrollo nacional. No tarea fácil, porque era revivir ese muerto, ponerlo nuevamente el estatus, y lo logramos llevándolo al plan de desarrollo nacional. Estos cambios que se dan en las diferentes instituciones del gobierno, hablo de ministerios, hablo del DNP, eso para Buenaventura y creo que para todas las regiones es nefasto, porque es venir una nueva persona donde hay que volverle a contar el cuento. Y por eso el CAED, más allá de que hemos ido avanzando poco a poco, si no fuese por ahora, porque la gobernadora en su gobierno del 2016 dijo, me interesa y creo que nos sumamos a liderarlo, porque también hay que decirlo, la anterior administración de la gobernación no le paró atención a este proyecto. Y por eso estamos hoy más o menos avanzados, y usted dice que ya hace 4 años, este proyecto lleva más de 10 años, José y Humberto y televidentes, donde creo que es una de las grandes alternativas que tiene el territorio y tiene el país. Y yo he dicho, Buenaventura ya no es una opción para el país, es una necesidad. Y este proyecto del CAED es una gran necesidad para la competitividad del país. ¿Será que ese tema de la corrupción no deja que Buenaventura siga realmente haya la oportunidad de progreso? Porque es que yo diría que es vergonzante que 2 alcaldes seguidos, No, 3. 3 alcaldes, Y uno, ya, y uno más, 4. 4 y uno Imagínese. muerto. 4 y uno muerto. imagínese, muerto. eso es complicado, o sea, es una cosa vergonzante para un puerto como Buenaventura, que debía ser realmente cobijado por una dirigencia política de que definitivamente trabajara por el puerto. Es preocupante porque si usted ve la inseguridad que hay en Buenaventura, el temor que hay en los habitantes de Buenaventura es preocupante. Y no se ve que hayan soluciones porque la dirigencia política no está tomando cartas en el asunto, no se ve que definitivamente haya gestión para que hayan soluciones. Definitivamente hay un problema de tipo social, porque es que en Buenaventura, sociedad portuaria, como tú lo decías ahora, José Alberto, antes era Puertos de Colombia y generaba una cantidad de empleo, y aún lo sigue generando porque la sociedad portuaria genera mucho empleo, pero uno se pregunta, ¿qué pasa por qué no hay más empresas que se establezcan en Buenaventura, que se motiven? Tú que estás presidiendo Cámara de Comercio, ¿qué se está haciendo para que definitivamente un problema social, porque si no hay generación de empleo, no hay vivienda digna y salario digno para que las personas realmente se dediquen a trabajar y que haya una supervivencia para poder subsistir a estas personas y que no tengan que estar pensando en atracar, robar, porque es el problema grave que hay en Buenaventura? Entonces, ¿qué está pasando con la dirigencia y por qué no se ven las acciones? Trato de contestar, Humberto, en varias cosas. Uno, hoy la tasa de homicidios 6.4 por cada 100.000 habitantes. Hoy. Y viene desde el 2014 reduciéndose enormemente. O sea, hoy si usted va a ver, Buenaventura es una de las ciudades menos con tasas de homicidios, que es el principal. Sí es cierto, hay un marco de violencia generado por la presencia de las bandas que han llegado en el marco del narcotráfico, pero quiero cerrar ahí diciéndole que hoy Buenaventura es una de las ciudades más seguras. 2, usted también lo ha dicho, el tema institucional, local, el tema de la corrupción. Creo que para el país, y Buenaventura no es ajena, pero hoy estamos hablando de Buenaventura, el tema de la corrupción y el narcotráfico son nefastos y han venido siendo los causantes de toda esta tragedia, en el cual incorpora, como usted lo mencionaba, un alcalde fallecido y 4 alcaldes que han pasado
por estar en un marco de responder ante la justicia y han sido privados de la libertad. Hoy tenemos los dos alcaldes, el actual y el anterior, encartados. Ahí en un marco de... O sea, no hay alcaldía en este momento, no hay alcaldía. Entonces, se convierte en una variable fundamental para este futuro de Buenaventura, para este presente futuro fundamental. Estamos atentos a que el señor presidente de la República ahora, los próximos días, establezca con una terna que ya le fue entregada por el partido de la U, defina el alcalde encargado, porque hoy funge esas funciones el secretario de gobierno. En una ciudad en la cual estamos hablando de todo ello y no tenga propiedad, entonces hay una incertidumbre. Yo, Humberto, con todo respeto, más que el tema de violencia, hoy la gran variable es la incertidumbre institucional que reina en Buenaventura, que no permite que nosotros realmente avancemos. Y le cierro con sus inquietudes también, que usted hablaba de otros terminales fuera de la sociedad portuaria. Hoy hay 5 terminales, y lo voy a decir, la Sociedad Portuaria Industrial de Agua Dulce, ¿quién es dueño y quién lo administra? PSA de Singapur, Puertos de Singapur, operador número 1 del mundo en el manejo de operaciones de contenedores, junto a ITSI, los filipinos, que también está entre el top 5 de los operadores portuarios. ¿Quién está en la otra orilla? TCBUEN, Terminal de Contenedores de Buenaventura, que estuvo en una sociedad con un grupo español de TCB de Barcelona, más un grupo empresarial local de Óscar Izaza. Hoy, el 100% del grupo español a nivel mundial fue comprado por APM Terminal, que es la operadora de terminales del grupo Mollers, que tiene la línea MERS, que es la primera en el mundo. Tenemos una sociedad portuaria colombiana, que es la más grande, y lo que quiero significar acá es, mire quiénes están, que sí se cree en el territorio, a pesar de las dificultades, y se tiene algo de optimismo de que esto pueda revertirse, y ese es un llamado que nosotros le hemos hecho a todas estas multinacionales que están llegando a Buenaventura, que nos acompañen para poder gestionar ante el gobierno nacional definitivamente una inversión social que se traduzca en ese mejor bienestar para la ciudad. Alexander, quería comentarte, es que hay, a raíz de eso que tú acabas de comentar, de las nuevas sociedades portuarias, que obviamente han llegado y han sido importantes, pero también han generado en sus resultados utilidades importantes. Lo que se ha comentado es, digamos que crecen las sociedades, pero no se ve que eso también se retribuye en la parte social de Buenaventura. Por eso se habla de un puerto sin ciudad y una ciudad sin puerto. Esa es la parte que básicamente uno ve que siguen los problemas. Y hay un aspecto muy importante que es fundamental. Tú como presidente de la Cámara de Comercio, realmente la educación. No sé cómo se está, digamos, manejando el tema de educación, porque si realmente una población que comienza a ser educada, comienza a ser preparada, pues obviamente que va pensando de manera diferente y va contribuyendo a que su ciudad vaya también tornándose y cambiando para cosas importantes. Yo, antes de que usted responda, doctor Micolta, quiero pedirle que me permita irle haciendo como unas preguntas para que usted vaya dando unas respuestas muy concretas, porque si no nos quedamos en una especie de diagnóstico de lo que ha pasado y dejamos al público que nos ve y nos escucha sin idea de qué es lo que se puede hacer, qué podemos esperar de Buenaventura. Lo primero, Guayaquil, Ecuador. Usted, que es un hombre de puertos, Guayaquil, Ecuador, hace 20 años, 25 años era un desastre, era peor que Buenaventura. Era mucho peor que Buenaventura. Hoy es un puerto modelo en el Pacífico latinoamericano. ¿Qué hizo la diferencia? ¿Por qué Guayaquil sí pudo? Es decir, los ecuatorianos sí pudieron con un puerto que era un verdadero desastre. Era mucho peor que Buenaventura hoy. Y Buenaventura, después de 25 años, se quedó rezagada. ¿Qué explicación hay? Voluntad política. Voluntad política. Voluntad política. Yo estuve en Guayaquil. Y estuve inclusive en ese momento de lo que era, hasta me robaron allá en Guayaquil, y lo que es ahora Guayaquil.
voluntad política. Cuando estuvimos mirando todo ese ejercicio de Guayaquil, la ley que estableció recursos para la transformación de Guayaquil en la remodelación o la reforma urbana del centro y lo que es Malecón fue a través de una ley nacional que involucró recursos de todos los ciudadanos de Ecuador, e inclusive si ustedes han ido, ven una figura donde está grabado todos los nombres de las personas que financiaron toda esa reforma. Es voluntad política. Lo asocio un poco con lo que pasó, y yo tengo que reconocerle mucho a este gobierno nacional, pero de esas cosas de los sinsabores, porque lo hizo en la Cámara de Comercio en el 2014, señor presidente, por primera vez en las instalaciones de la institucionalidad, creo que reconociendo el trabajo que veníamos haciendo junto con el gobierno nacional, hablo de la Cámara de Comercio de Buenaventura. En ese espacio, cuando estaba llegando a ese clima de violencia y de las noticias, de las casas de pique, le colocamos al gobierno, hombre, voluntad política, colóquele una caja ahora a Buenaventura para atender unos principales problemas. Y el presidente dijo, vengo con 400 millones de dólares para atender las primeras necesidades, acueducto, salud, hospital que estaba cerrado. Pero bajó el presidente del tercer piso de la Cámara y a dar las declaraciones y dijo que los 400 millones eran para todo el litoral Pacífico, Quito, Tumaco, Guapi y Buenaventura. Si usted me pregunta cuántos de esos 400 millones le está tocando a Buenaventura, le están tocando 89 millones de dólares. Voluntad política. Yo entiendo, el presidente en ese momento, y respetuosamente lo digo, estaba en el proceso de el segundo mandato. Y creo que pues, fue algo estratégico. Y yo lo digo, no es que quiera ser egoísta con los hermanos del Pacífico, pero había que atender en ese orden de prioridades, necesidades de Buenaventura. Hoy tenemos 89 millones, que no es suficiente para, como dice, romper estructuralmente esta problemática. Y ahí, por eso, fue uno de los puntos álgidos que llegamos o se llegó a la movilización cívica el año pasado, porque actuó dos cosas: no toda la inversión y la lentitud, burocracia que se da en los procesos de contratación en el gobierno. Entonces, me pide respuestas concretas, voluntad política. Bueno, pero a la par con la voluntad política, una segunda pregunta con la venia aquí de don Humberto. La costa pacífica ha sido de las regiones más olvidadas por el centralismo colombiano y también por el centralismo, en este caso, nariñense, caucano y vallecaucano. Pero admitiendo eso, también no debiéramos admitir que al interior de la dirigencia de la costa pacífica y concretamente de la dirigencia política y empresarial bonaerense hay mucha corrupción, es decir, que los mismos bonaerenses se han tirado la plata, los recursos, porque es que a Buenaventura... ¿Es la corrupción? Claro, pero entonces lo que quiero hacer notar es que no es una corrupción que solamente viene de afuera, sino que está enquistada adentro, que los propios dirigentes, tanto los políticos como los sociales, los empresariales, muchos de ellos terminan desperdiciando los recursos de que se disponen. Tal cual, esa sí es la historia. Es que hay representantes en el Congreso, hay senadores que han salido por Buenaventura y están allí, hay representantes en la Cámara, pero tú no me preguntas qué están haciendo los representantes por Buenaventura, por su ciudad. Que ese es el punto, digamos, que no se está haciendo absolutamente nada. No, yo digo, Humberto, que sí se hace alguna gestión, pero finalmente llegamos a esa burocracia y a esa corrupción. Mire los recursos de regalías, creo que Buenaventura es de los municipios en el país, fuera de esos que le llega ese grueso de las regalías por donde se produce los hidrocarburos, Buenaventura es uno de los más beneficiados. Más de 70.000 millones ha recibido en regalías, pero vaya a ver los proyectos que se financian con esas regalías. Y las regalías se establecieron como un mecanismo adicional y de proyectos, como dice, importantes, estructurantes, para ir a solucionar esos temas estructurantes. El arreglo de la vía, eso debe ser presupuesto normal.
que el arreglo a la escuelita, eso es del presupuesto normal. Hay grandes proyectos que requiere Buenaventura y lamentablemente esas regalías. ¿Por qué está hoy el alcalde Bartolo Valencia privado de la libertad? Por los recursos de Acuaparque. ¿De dónde es la fuente principal de Acuaparque? De regalías. Y así podemos mirar hacia atrás en qué se han invertido los recursos. Yo en algunos momentos lo he señalado, el fallo que ha tenido la administración distrital, pero viene de eso. No están los recursos indicativos, como se llama ahora, estos recursos que se dan a los parlamentarios, pero la regalía se convirtió en... Pero mira, uno se preguntaría allí, digamos, bombillos rojos que se han venido prendiendo ya, digamos, con 4 alcaldías, y uno se preguntaría, si eso está pasando en Buenaventura, ¿qué están haciendo los entes de control sabiendo que hay unas alarmas? Que están cooptados por la misma corrupción. ¿Qué está pasando allí? Pero tenemos una administración cooptada, tenemos todos estos órganos de control respetuosamente, que uno no ve dónde ejercen. Solo un saludo a la bandera. Se tapan con la misma cobija todos. Y ahí hemos intentado, mire, nosotros hemos intentado con transparencia, oficina de la Presidencia de la República, hacer veedurías, pero es complejo el territorio. A ver, doctor Micolta, la Cámara de Comercio de Buenaventura, ¿cuántas empresas tiene registradas en su base de datos? 8.100 unidades productivas. Y de esas 8.100 unidades, ¿cuántas son empresas grandes o medianas, relativamente consolidadas, digámoslo así? Le voy a decir, el 98.5% son micros y pequeñas. Un 98.5%, un 1% son medianas y no son más de 50. Y las grandes son 7 empresas. Y esas 98.5% que son microempresas, ¿a qué están dedicadas? Comercio y servicios. O sea, vender chontaduro y vender chancaca. Panaderías, ferreterías, miscelánea. Pero no hay industria. No hay industria. No hay valor industria. agregado. Porque ahí viene lo del tema pesquero, que en otrora fue generador de divisas. Correcto, y fue generador de empleo. Hace muchos años existían empresas como Copescol, Astivar, que era astillero paradero de Buenaventura, entidades grandes. Entonces, ¿qué pasó? Uno habla de industrialización que ha tenido el Valle. Estado se ha ido desmantelando. Exacto. Por todos los lados. Siguiente pregunta, mi querido doctor Micolta, permítame, lo que pasa es que yo juego con el tiempo aquí, lo voy monitoreando, porque hay que sacarle jugo a la presencia del presidente de la Cámara de Buenaventura aquí. ¿Qué pasa? Ayúdenos a entender a quienes no somos bonaverenses y quienes no conocemos el día a día de la realidad del puerto. Entendemos que la sociedad portuaria es una sociedad que mayoritariamente está controlada por un grupo de no más de 20 empresarios o empresas, casi todas vallecaucanas. Entre ellas, los mayoritarios son los ingenios, ¿sí? Esos empresarios que son los dueños de la sociedad portuaria, ¿qué hacen por Buenaventura? Lo pregunto es para saber si simplemente salen de aquí las cargas de los productos, en este caso el azúcar, por ejemplo, o el café, porque también pasa el café, llegan a puerto y se van y se devuelven ellos sin mirar el puerto como tal. ¿Hay alguna actividad de la sociedad portuaria que ustedes como Cámara reconozcan que están haciendo por devolverle, llamémoslo así, en contraprestación a la ciudad, el hecho de estar ubicados allá en sus terminales de contenedores? Pues la sociedad portuaria tiene su fundación que anualmente le transfiere más de 6.000 millones de pesos, aunque eso ha venido reduciéndose, tal vez por la competencia y porque han disminuido los ingresos y las utilidades, pero transfiere anualmente entre 6.000, 4.000, hace poco 2.800 millones más o menos. Cianza, la comercializadora de azúcares, que reúne toda esta comercialización de exportaciones de azúcar, tiene operaciones, genera empleo, paga impuestos. El gran socio hoy de Sociedad Portuaria es Harinera del Valle, ni siquiera Los Ingenios, Harinera del Valle, que importa casi, por no decir toda su materia prima, por Buenaventura. Yo creo que hay una deuda. ¿De la sociedad portuaria? Hay una deuda de los empresarios vallecaucanos con Buenaventura, que le ha permitido generar mucha de esa riqueza.
Yo creo que no es la primera vez que lo digo, no es la primera vez que lo digo, lo he dicho por aquí, lo he dicho por muros medios, respetuosamente en algunas juntas directivas donde participo con algunos de ellos y lo he manifestado. Creo que hay una deuda también y hay una falta de mayor inversión social y de acompañamiento a todos estos procesos locales, porque como le mencionaba, nuestra estructura económica es muy pequeña, nuestro tejido empresarial es muy pequeño, muy débil, y esto se hace con gestiones, con recursos, para poder impactar. Usted ahorita decía, Humberto, de que sociedad portuaria y los puertos generan empleo. Lo que pasa es que el problema es tan grande. La tasa de desempleo que establece el DANE hoy para Buenaventura es del 18%. Yo también lo digo respetuosamente, se lo he dicho al gobierno nacional, no estamos de acuerdo con ello. ¿Por qué? Porque nosotros en el 2004 hicimos una encuesta continua de hogares y luego en el 2005 el censo poblacional y establecimos que había más del 36% de desempleo en Buenaventura. Y no estábamos todavía en la crisis de desempleo, porque todavía había algo, existía Vallacupica, de las grandes pesqueras, inclusive que era de los hermanos del alcalde de Cali. O sea, todavía existía, estaba generando, estaba la tunera del Pacífico. Pero esas, mire, esas fueron las últimas que quedaron. Y por eso hoy nosotros decimos que Buenaventura tiene un desempleo entre el 35 y 40%. Entonces, hoy, por más empleo que se genere, y claro, estos terminales vienen con más automatización y son menos usuarios de mano de obra, pero se han creado. Lo que pasa no es suficiente. Y sí, en el tema de educación se viene haciendo algo de tarea, pero es insuficiente. Apenas logramos ahora en esta intervención con el gobierno nacional que el gobierno colocara recursos para un nuevo SENA, pasando de 4.000 estudiantes a un SENA que se está construyendo alrededor de 40.000 millones, que va por 12.000 capacidad para atender con nuevos programas. ¿No han pensado en esas exenciones tributarias para que la inversión llegue tanto extranjera como local? Con allá? exenciones o sin exenciones no llega. Sí. Y ahora tenemos la SOMAC. Que le iba a decir SOMAC, tenemos 8 empresas por SOMAC en Buenaventura haciendo uso del beneficio. SOMAC, para la información del público, es zonas más afectadas por el conflicto interno. Al conflicto armado, que establece 344 municipios con beneficios en 2 líneas, una, obras por impuestos, y la otra, beneficios tributarios a nuevas empresas. Buenaventura tiene 8. Hay que salir a promocionar ese territorio con esas pequeñas excepciones que es a 10 años gradualmente. Se lo hemos dicho al señor alcalde, o se lo dijimos al señor alcalde, el doctor Eliezer, para que saliéramos a promocionar. No ha sido posible. Lamentablemente, obras por impuestos quedó condicionado porque los amigos del paro cívico no aceptaron obras por impuestos porque decían que era una forma de que las empresas se reivindicasen con Buenaventura. Respetuosamente también se los dije, necesitamos solucionar el problema. Al final lo que se acordó es que Buenaventura va con obras por impuestos, pero el equivalente de esos recursos van al fondo, a financiar el fondo. Pero también logramos que obras por impuestos, que empresas que están por fuera de Buenaventura pudiesen ir a hacer obras por impuestos. Y en eso estamos trabajando desde la Cámara de Comercio, hablando con los grandes empresarios como Celsia o con la EXA, y que vamos a ir a hablar con los azucareros, a ver si permiten que el 50% de sus impuestos en esa deuda, que yo digo responsablemente tienen con Buenaventura, la deuda social, pueden llevarlos a cabo. Y nosotros hemos creado un programa para acompañar. Bueno, entonces usted ya nos ha dicho que por la vía de sociedad portuaria, lo que es Ingenio Azucarero a través de CIEMSA, Harinera del Valle, el Grupo Argos, los cementeros, ¿sí?, que son los dueños principales de la sociedad portuaria, tienen una deuda social con la ciudad puerto. Ahora las otras, Tezehuén y Puerto de Aguadulce, estas otras sociedades que existen allá, ¿qué han hecho por Buenaventura? ¿O qué están haciendo? ¿Qué están proponiendo? Igualmente tienen sus fundaciones, cada una, están invirtiendo y están invirtiendo considerablemente. En el caso de Aguadulce tiene una consulta previa, o sea, tiene compromisos oficiales con las comunidades alrededor, más de 5 comunidades, viene invirtiendo más de 17.000 millones
Pero insisto, eso es insuficiente. Y yo creo que, y como lo decía también al inicio del programa, hay que reinventarse y hacer las cosas diferentes. Y creo que eso nos obliga a todos, las personas, las instituciones, las empresas, la misma sociedad civil y el mismo Estado colombiano. Buenaventura hoy hay que hacer cosas extraordinarias, cosas diferentes. No sirve para mí, siempre lo digo con todo respeto, seguir haciendo y cumpliendo ese modelo. Yo genero empleo, pago impuestos, tengo una fundación, hago una responsabilidad social empresarial. Creo que eso es insuficiente. Lo mismo, cualquier empleo que se genera es positivo, pero es insuficiente ante tanta necesidad. Y se requiere la inversión social del Estado, pero también creo que hoy en Buenaventura es obligado que el empresario, todos nosotros hagamos cosas diferentes, cosas extraordinarias para ver si reducimos esa brecha social, acortando tiempos para que Buenaventura sea definitivamente la capital de la Alianza del Pacífico y que responda adecuadamente frente a esos retos del siglo XXI. Tengo dos preguntas, doctor Alexander. ¿Quién es el conector o gerente, si lo pudiéramos llamar así, porque se dijo que había un gerente para manejar todo lo que tenga que ver con el Distrito Especial de Buenaventura? Hoy hay una estrategia Todos Somos Pacífico que se nombró un gerente para los 4 territorios. Grave error, porque si tú estás atendiendo lo que hoy está pasando en Tumaco, ese señor, pues esa señora hoy, que es Luz Amanda Pulido, anda ya atendiendo esa situación. Tumaco, así como pasó Buenaventura en los años anteriores y el año pasado. Entonces, y también el Estado creó esa estructura y no le dio capacidad de recursos. Estableció sí unos recursos para las regiones, pero no le dio unos recursos para esa institucionalidad del Todos Somos Pacífico. Ahora, con la ley Fondo Buenaventura, ese fondo de estrategia, además porque se acaba este gobierno, debe llevar a cabo. Tenemos un fondo que lo componen 14 miembros en una junta administradora que ahorita debe nombrar un director. El Comité del Paro Cívico acaba de nombrar sus 5 representantes. El Estado tiene 7 representantes, hablo del gobierno nacional, más 1 que es el alcalde, más 1 que es la gobernadora. Eso no se ha hecho. ¿Y cuándo se sancionó la ley? En diciembre. Hoy estamos a 4 de julio. Y hoy lo único que tenemos es una reglamentación, una sanción, una reglamentación, pero que no está funcionando. Pero que hay pendiente de inyectarle 1.6 billones que está comprometido este gobierno. Bueno, ¿Será que si se va, le ingresan los recursos? ¿Qué tenemos que hacer para que haya una verdadera disposición política para que Buenaventura copie lo que se hizo con el puerto de Guayaquil y que realmente en línea con la pregunta de Humberto, doctor Micolta, ¿qué puede hacer la Cámara de Comercio de Buenaventura para no pensar en agentes que ustedes no controlan? La Cámara de Comercio de Buenaventura, en tanto que es la Cámara del Puerto, ¿cómo puede conectarse con Guayaquil, con Valparaíso, con Lima, ¿sí? con Veracruz, es decir, con toda la Alianza Pacífico, para que vía Cámara de Comercio comiencen a ser ustedes propositivos y a jalonar nuevos desafíos tanto a la clase política como a los sectores sociales y públicos de la región? Venimos haciendo eso, José, con la Alianza Pacífico. Mira, hace un mes tuvimos al embajador de Perú en Colombia, en Buenaventura, por primera vez. Tuvimos el embajador de Países Bajos, de Holanda, en Buenaventura. El año pasado con Inves Pacífico, en el cual pertenecemos como miembros de la Junta Directiva o Consejo Directivo, se llevaron 8 embajadores. Pero le voy a decir, ausente el señor alcalde, ausente la administración distrital. Entonces, el embajador de la China, y en la Alianza Pacífico que hubo en Cali el año pasado, dijo, Alexander, en su español, nosotros no seguimos apostándole al tema de Buenaventura hasta que no haya un liderazgo del ente territorial. Entonces, estos países actúan, creo que dentro de esa diplomacia. Estuve hace poco en Perú y hablando con la Cámara de Comercio de Lima y con otras instituciones, precisamente alimentándonos de obras por impuestos que ellos allá
de allá nació el programa. Allá nació en el gobierno de Alan García. Y dicen, mire, es fundamental la institucionalidad. Usted, señor privado, usted, señor Cámara, muy interesante lo que anda haciendo, pero si, ¿dónde está el representante del alcalde? Aquí, me dijo. Estaba el representante de la gobernadora, estaba el secretario de Desarrollo Económico, Denilson Mendoza, que acompañó la misión. Pero ¿dónde está su territorio? Sí estamos haciendo, y venimos haciendo, y no de ahora, desde el pasado. Es desgastante, no renunciamos, pero eso es parte del hándicap que tenemos en Buenaventura para ello. Creo que hay que renovar la clase política. Lo estamos viviendo, mire las elecciones de Congreso, mire ahorita las elecciones presidenciales. Creo que vamos a poner a prueba en las próximas elecciones si verdaderamente hay un cambio de dirigencia política y qué tanto se ha empoderado la comunidad con toda esta movilización cívica. Si verdaderamente cambiamos esa forma de hacer las cosas, forma de elegir y tener una esperanza con la próxima administración. Pero creo que ahora lo que nos queda es que el presidente nombre un alcalde encargado, que la terna no nos disgusta, los que están ahí, cualquiera de los tres, y que podamos hacer algo dentro de todo este cambio que se viene dando, dentro de lo propositivo, y que podamos concretar cosas que han quedado ahí y que están marchando, pero que no, al no tener ese liderazgo de la institucionalidad local, pues se vuelve desgastante y en algunos casos frustrante para nosotros. Así como pasó lo de la ley de distrito, un documento entregado al gobierno local, al Consejo Distrital, que lo que hicieron fue guardarlo. Y ahí estaba hoja de rutas. Y usted me pregunta si hemos recuperado la antigua zona franca. No. Bueno, ahí se perdone, José Alberto. ¿Usted cree, doctor Alexander, como usted, presidente de la Cámara de Comercio, tenemos líderes en Buenaventura? ¿Usted vislumbra que hay personas ¿qué personajes cree usted que realmente pueden sacar adelante, echarse al hombro ese liderazgo en Buenaventura? ¿Hay 1, 2, 3, 4, 5? Se viene gestando, sí. Incluso yo debo reconocer a la ministra Paula Moreno, que ha hecho un ejercicio de poder pacífico, tanto en Quibdó, Buenaventura y Tumaco, en darnos la posibilidad, porque yo me incluyo ahí, porque hice una maestría en gobierno, aprendiendo de todo este tema público, y se viene gestando un grupo de líderes jóvenes que van en un buen camino. Denos otro nombre, fuera de Paula Moreno. Paula Moreno, pues ahí ahora los amigos del paro cívico, hay personas interesantes, Isaías, que es uno de los muchachos joven, contador, estuvo en la maestría de gobierno conmigo. El mismo Víctor Vidal, es concejal y que ha liderado lo del paro cívico, es una persona con muy buenas capacidades. Y así Leila también. ¿Tienen ustedes algún trabajo cercano con la Iglesia Católica allá? Indudablemente, nosotros con el obispo anterior, Héctor Epalza, hay cosas que se desconocen, que no hay necesidad que se conozca el público, pero con el monseñor Héctor Epalza, toda esta intervención del gobierno del 2014 se inició con una visita de él y mía al gobierno nacional. Hoy con el nuevo obispo, el obispo Jaramillo, estamos retomando. ¿Y mantiene la misma línea? Va por esa línea, pues está nuevo. ¿Sigue el padre John Reina allá? Está el padre John Reina, que está liderando también el acuerdo del paro cívico. Sí, hoy creo que también tenemos escasez, pero hay elementos, hay elementos con que trabajar y ahora, hay que ponernos de acuerdo. Se nos acabó el tiempo, doctor Micolta, pero yo quiero pedirle, usted como líder de Buenaventura, como líder gremial, empresarial y social, ¿qué nos pide a nosotros, al resto de vallecaucanos? ¿Qué podemos hacer nosotros desde nuestras ciudades, desde nuestras empresas, nuestros gremios, nuestros sectores? Por Buenaventura. Sumarse a todo este cambio, a toda esta hoja de ruta que estamos llevando, de acompañar desde sus diferentes instancias, desde sus experticias, uno, con su voluntad; dos, con gestión de recursos, con gestión técnica de acompañar. Hoy nos quedamos un poco sin capacidad de poder estructurar. Yo le he dicho a nuestra gente de Buenaventura, hay que acompañarnos de gente de afuera para poder estructurar nuestros proyectos, nuestras necesidades.
Eso no es fácil ahora, y más ahora con este movimiento cívico que se cree que somos autosuficientes. Y yo creo que hay un error. Entonces, es sumarse a ello. Mire, la semana pasada, y aquí cierro, y dándome algo de la institucionalidad, llevamos por primera vez a Buenaventura y al Valle del Cauca el Encuentro Nacional de Cámaras de Comercio. No lo ha hecho Cali, esta es la versión número 22 que hicimos, 28 y 29, no lo hizo Cali, no lo hizo otra región, lo hicimos nosotros. Pero no era por llevar el Encuentro Nacional de Cámaras, llevar a las 57 cámaras a reunirse en Buenaventura, es por lo que trasciende eso en el marco nacional y en las regiones, 56 regiones en Buenaventura, 80% de las 178 personas que estuvieron no conocían Buenaventura, y lo único que tenían en la mente era una presión negativa. Lo logramos, 178 personas, y celebramos nuestros 90 años con toda una celebración el día jueves 28 en la noche, donde estuvo la señora gobernadora, donde estuvo el superintendente de Industria y Comercio, donde estuvo el viceministro de Comercio del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Es decir, y pregúnteme qué tanto apoyó el encuentro la administración distrital, o qué tanto apoyó el encuentro en la gestión de publicidad o de patrocinio el empresario vallecaucano. Nada. Poco. No digo nada, poco. Y le quiero decir, empresas de Medellín y empresas de Bogotá hicieron mayores aportes, y creo que no es una obligación, pero yo digo que es parte de la deuda. Y se nos exige, así como usted está diciendo, ¿qué hacemos desde la Cámara de Comercio? ¿Qué proactividad lo venimos haciendo? No porque yo esté, llevamos 90 años, y creo que 90 años hemos ido liderando los antecesores ciertos hitos en Buenaventura que si no fuera por la institucionalidad... Traduzco no eso como que necesita que seamos más solidarios con Buenaventura. Voluntad. Y voluntad. Sí. Voluntad, pero es que esto se hace lamentablemente con plata. Claro. Para dejar nosotros, y cierro, en un nombre alto, la Cámara de Comercio de Buenaventura como anfitriones de las 56 cámaras, al superintendente, al viceministro y a nuestros empresarios que estaban, hubo que, como dice, meterle plata. Eso nos costó. Y nos acompañaron muchas empresas, y yo reconozco que nos acompañaron, pero creo que fue insuficiente y no dimensionaban lo que representaba ese encuentro para la ciudad y el territorio. Muy bien, el tiempo se nos acabó, quedan muchos temas pendientes por seguir comentando de Buenaventura. Le decimos al doctor Micolta que esperamos poderlo tener aquí a la vuelta de 2 o 3 meses para mirar qué avances se han dado en estos desafíos que tiene la ciudad puerto más importante de Colombia y del Pacífico de cara al comercio internacional. Hay temas que uno no comprende. Por ejemplo, cada vez uno lee con más estupor que países como Suiza, que son totalmente insulares, tienen astilleros. Suiza tiene la mayor industria astillera de Europa y no tiene 1 centímetro de frontera con el mar, de litoral con el mar, y tiene la mayor industria astillera del mundo. Y Buenaventura, que tiene semejante mar al frente, lo poquito que tenía de astilleros lo dejó acabar ya hace 30 años. Y no hay ninguna, aparentemente no hay ningún proyecto para hacer una industria de astilleros importante que genera desarrollo tecnológico, que genera desarrollo económico, que genera ocupación de talento humano calificado. No entiende uno cómo la Universidad del Pacífico no tiene carreras que tengan que ver con la vocación natural, geográfica del puerto, como es la biología marina, como es la oceanografía, y todo este tipo de temas que tienen que ver con la economía y la sociedad del siglo XXI. Y no entiende uno cómo los empresarios, los muy grandes, los medianos y los pequeños que hacen exportación e importación, pasan de largo por el puente del, ¿cómo se llama? Del Piñal, pasa cuando no es que llegan en helicóptero a sus helipuertos, pasan de largo, cierran los ojos cuando van pasando o bajan las cortinas de los carros con aire acondicionado y seguramente blindados y se devuelven.
y no entienden que es que si esa ciudad no se desarrolla, el puerto poco a poco se irá acabando, se irá agotando, porque hay otras regiones del propio país, como Antioquia, por ejemplo, que están hace rato ávidas de tener la posibilidad de manejar un puerto como el de Buenaventura, pero nosotros los vallecaucanos, ni siquiera por mezquindad diría yo, sino por pura y dramática falta de inteligencia colectiva, no entendemos que tenemos una mina de oro potente de cara a la economía mundial y la estamos dejando acabar porque no entendemos los desafíos del siglo XXI. A la Cámara de Comercio de Buenaventura, si fue capaz de hacer el 57 Encuentro Nacional de Cámaras de Comercio, hay que decirle, juéguesela para que los próximos encuentros de la Alianza del Pacífico, acaba de pasar un encuentro de jóvenes aquí en Cali, ese encuentro tenía que hacerse en Buenaventura. Y las próximas reuniones de la Alianza del Pacífico para Buenaventura es la única forma. Hay que meterle gente al baile para que la gente vea cómo es que se baila en Buenaventura. Y si no lo hacemos nosotros desde las ciudades donde estamos cercanos a Buenaventura, para empujar a que la ciudad puerto se vuelva una ciudad competitiva, como es cualquier ciudad puerto del mundo, estaremos haciéndonos un harakiri histórico. Atención que a usted y a mí también nos importa Buenaventura. Buenos días. Nueva tecnología de pipe de estación en Colombia. Equipo que permite ponerse de pie a las personas con reducción de movilidad, funcionamiento electrónico, soportes de estabilización, diseño y fabricación a sus necesidades, garantía de mejora de calidad de vida. Contáctanos, tecnología a bajo costo económico. Transformando vidas, reviviendo emociones perdidas. Transportes especiales ACAR. Confianza en la vía con sentido social. ACOGA, generadora de compromiso y confianza, promoviendo la inclusión, la integración, liderazgo y la participación del clúster de la gastronomía, la cultura y el turismo. ACOGA, Asociación Colombiana de Gastronomía.